Entonces, antes de comenzar a estudiar, tengamos muy en consideración que nosotros nunca podremos llegar a entender todo lo que el Espíritu Santo es, en su naturaleza. De hecho, es un misterio su naturaleza, porque la Biblia no ha revelado más de lo que tenemos escrito en las Santas Escrituras, claro. En 1 Corintios 4:6 tenemos una base bíblica como para decir, que nos dice que aprendan a no decir más de lo que está escrito, dice 1 Corintios 4:6. O sea, nosotros tenemos acceso a la Biblia, podemos estudiar sobre este tema, hay evidencia bíblica, podemos aprender de él, sin embargo, no pretendamos entenderlo todo, lo que el Espíritu Santo es, porque Él es Dios y nuestra mente es muy limitada. Bien. Tengo aquí una cita que dice: los misterios de la Biblia, lejos de ser un argumento contra ella, se encuentra entre las más fuertes pruebas de su inspiración divina. Los mismos misterios que en la Biblia hay nos dicen que es inspiración divina. Si su descripción de Dios consistiera solo en lo que nosotros pudiéramos comprender, si su grandeza y su majestad pudieran ser abarcados por mentes finitas, la Biblia no llevaría, como lleva, evidencias inconfundibles de la divinidad. Así que el mismo hecho de que la Biblia tiene algunos puntos que son de misterios y que el Señor se los reserva, la señala como de inspiración divina. ¿Se entiende? Voy a compartir con ustedes, voy a leer la quinta creencia fundamental de los adventistas del séptimo día. ¿Qué creen los adventistas del séptimo día? ¿Qué sostiene la Iglesia como institución? Dios, el Espíritu Eterno, desempeñó una parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, en la encarnación y en la redención. Es una persona de la misma manera que lo son el Padre y el Hijo. Inspiró a los autores de las Escrituras, infundió poder a la vida de Cristo, atrae y convence a los seres humanos y renueva a los que responden y los transforma a la imagen de Dios. Enviado por el Padre y por el Hijo para estar siempre con sus hijos, concede dones a la Iglesia, la capacita para dar testimonio en favor de Cristo y en armonía con las Escrituras, la guía a toda la verdad. Así dice la quinta creencia fundamental de los adventistas del séptimo día. Quiere decir que como Iglesia creemos que el Espíritu Santo es Dios, que es la tercera persona de la divinidad, que participó en la creación, en la redención, que reparte dones a la Iglesia y así también lo enseñamos. Las doctrinas fundamentales aquí están todos los que conocen, pero como en el canal podemos tener amigos que nos siguen y tal vez alguna cosa podrían no entenderla, les contamos que la Iglesia Adventista no tiene creencias fundamentales propias que se las haya inventado, sino que toma de las creencias fundamentales de la Biblia, de las creencias de los fundamentos que la misma Biblia ofrece. Muy bien, eso es lo que dice la quinta creencia fundamental de la Iglesia. Pero vamos a ver qué dice ahora el espíritu de profecía. La señora Elena de White, inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, escribe lo que yo ahora voy a leer. Prácticamente podríamos decir que el Espíritu Santo está hablando y nos va a contar de él mismo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. El que regenera, el que recrea, tiene capacidad de crear, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y el único que tiene capacidad de crear es Dios. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. Esta es una declaración fuerte.
Porque el sacrificio de Cristo, el ministerio de Cristo en la tierra, su sacrificio, no es poca cosa. Es un ministerio impresionante el de nuestro Señor. Con todo lo que eso significa, hubiera sido inútil sin la actuación regeneradora del Espíritu Santo. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. Se está refiriendo a la época en que Jesús estaba en la tierra. El poder del mal, dice, se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad. Es claro, tercera persona de la deidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz, y lo dice otra vez, es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Muy bien, y vamos a ver ahora qué dice la Biblia, porque hemos visto lo que dice la creencia fundamental de los adventistas, el espíritu de profecía, así que ahora vamos a ir a ver qué dice la Biblia. ¿Trajeron sus Biblias? Yo sé que desde allí, desde los controles, nos ayudan con los versículos en la pantalla, pero es bueno que traigamos nuestra Biblia siempre. Vamos a ir al libro de Hechos. Vamos al libro de Hechos. Hechos 5. Vamos a leer del 1 al 4. Pasajes que para nosotros son muy conocidos, pero hoy los vamos a estudiar y repasar otra vez analizando la naturaleza del Espíritu Santo. Dice, pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y nosotros vemos cómo aquí Pedro pone en un mismo nivel de importancia cuando menciona Santo Espíritu y Dios. El Santo Espíritu es Dios. Vamos al libro de Tito, Tito 3. Vamos a leer del 4 al 6. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, voy muy rápido, los espero hasta que lo encuentren. Espero, bien, Marlene. Y aparte que Tito es difícil de encontrar, ¿vieron? Tito se nos va. Tito 3, vamos a leer del 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjense que acá menciona al Espíritu Santo juntamente con Jesús en la obra de la regeneración y la renovación. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Vamos al libro de Romanos. Romanos 8:11 vamos a leer. Es hermoso escuchar desde acá el ruido de las hojas. Yo solo había escuchado esto a otros predicadores, pero ahora lo escucho yo. Qué bonito es el ruido de las hojas de la Biblia. Romanos 8:11. Este es fuerte, ¿eh? Dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice que el Espíritu Santo levantó de los muertos a Jesús. Puede resucitar. Esta es una capacidad divina. El Espíritu Santo es Dios. Es fuerte esta declaración. Ahora vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios 2. Vamos a leer los versículos 10 y 11. 1 de Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hermanos, ¿quién puede meterse en la mente de Dios, escudriñar la mente de Dios y saber lo profundo de Dios? Sino solo Dios. Es clara la Biblia. Cuando estudiaba, no traje todo porque por supuesto hay mucho más material, pero cuando leía aquí y allá y estudiaba este tema, leí un comentario que decía de que hay personas, o nosotros si quisiéramos, podríamos tomar este pasaje o este otro pasaje aislado, queriendo demostrar lo que por ahí se está diciendo, de que el Espíritu Santo es una energía impersonal, una fuerza que viene de Dios el Padre. En otras ocasiones se dice de que es el Espíritu del Padre. O sea que son dos personas divinas y no hay una tercera. Nosotros no nos vamos a meter en ese camino. Nosotros nos vamos a meter en el camino de lo que la Biblia sí revela y claramente nos dice y nos enseña, en este caso, de la persona, de la tercera persona de la divinidad del Espíritu Santo. Porque fíjense si no es clara la Biblia. Vamos a tomar los fundamentos bíblicos para estudiar. Habíamos estado en 1 de Corintios, vamos a ir a Salmos, Salmo 104:30. Dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Son creados. El Espíritu Santo estuvo en la creación. El Espíritu Santo también es Dios creador. El Espíritu Santo es Dios. Ahí mismo en Salmo 139, en el 7, 139:7, nosotros lo conocemos mucho porque este está en un canto, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Imposible huir de la presencia de Dios, es omnipresente. Hemos visto que es creador, hemos visto que es omnipresente, estamos viendo ahora, son todos atributos y características divinas. El Espíritu Santo es Dios. En Hebreos 9:14, en Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo, el Espíritu eterno es eterno. Otro atributo divino. El Espíritu Santo es Dios. Tengo aquí algunos comentarios y también algunas citas. Dice, al mismo tiempo, la fe en la divinidad del Espíritu Santo significa más que solamente aceptar la enseñanza básica de la Trinidad. Incluye la dependencia y la confianza en la obra salvífica de Dios, tal como es comisionada por el Padre y llevada a cabo por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. Ahí son mencionadas las 3 personas. Y ahora voy a leer una cita de Hechos de los Apóstoles, que dice, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio, ¿cómo es, Edgardo? El silencio es oro. Gracias, Edgardo. El silencio es oro. De lo que es misterio y no se nos ha revelado, el silencio es oro. De lo que sí está revelado, estamos estudiando. ¿Está claro, hermanos? Ahora vamos a ir al Espíritu Santo como persona. La personalidad del Espíritu Santo. Vamos al libro de Juan. Porque aquí, en el libro de Juan, miren, Juan 16, no solamente que es la palabra de Dios revelada, sino que lo que vamos a leer salió de la boca del mismo Jesús. El mismo Jesús hablando del Espíritu Santo. ¿Es una palabra con autoridad? Es una palabra con autoridad. Juan 16, vamos a leer el 13 y el 14. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Características de una persona. Oye, habla, te hace saber. Estamos analizándolo ahora como persona. Quedémonos ahí en Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convence. Juan 15, ahí cerquita, el 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Dará testimonio. Dar testimonio. Juan 14, 17. Estamos todos cerquitas, ¿vieron? Fui buena, ¿eh? Busqué todos versículos cerquita para que pudieran encontrarlos pronto. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La persona, la tercera persona de la divinidad está en nosotros, mora con nosotros. Todo esto lo dice el mismo Señor Jesús acerca del Espíritu Santo. Y cuando en Juan 14, del 16 al 18, Jesús habla del Parácletos, esto lo mencionamos porque ustedes lo conocen muy bien, está hablando de uno igual a Él, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo, Gladys? Y dice otro, gracias Gladys, porque en el griego es alios, ese otro, alios, Parácleto, otro, distinto, numéricamente distinto a Él, otro, numéricamente distinto a Él, está hablando Jesús, pero en su naturaleza igual a Él, otro igual a mí. ¿Se acuerdan? No los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar otro consolador, Parácletos. El mismo Señor Jesús lo dijo. Otro ayudador sería.
Y bueno, ¿qué podríamos decir de la gran comisión de Mateo 28? Que bien la conocemos. Id y haced discípulos, ¿no es cierto? ¿Cómo sigue? Entonces, allí mismo, que es el Señor Jesús el que da la indicación, está poniendo en el mismo nivel de importancia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso les dije yo que vamos a recorrer el camino en cuanto a los fundamentos que la Biblia nos da. Aquí tengo un comentario que dice, las características distintivas de una persona, me encantó esto, fíjense, y acá tenemos a nuestra psicóloga, está por aquí. Me voy a meter en psicología, con tu permiso, pero no es mi comentario, ¿eh? Dice, las características distintivas de una persona son conocimiento o entendimiento, sentimiento y voluntad. La voluntad, una arista preponderante dentro de lo que es la personalidad. Solamente un ser personal puede ser contristado. Solo se puede mentir o engañar a un ser personal. Únicamente un ser personal tiene la habilidad de elegir como le plazca y tiene su propia voluntad. La voluntad es quizás uno de los elementos más distintivos y característicos en cualquier personalidad. Y solamente un ser personal tiene la capacidad para amar. El amor lleva un toque muy personal. Estos enunciados de la personalidad indican que el Espíritu Santo es un ser con conciencia propia, conocimiento propio, voluntad propia y determinación propia, capaz de amar. No es una influencia imprecisa o una esencia impersonal. El Espíritu Santo es presentado en estos términos personales porque Dios mismo es un Dios personal. Cuando nosotros comenzamos también este trimestre que estamos estudiando en la escuela sabática, también recordarán que en un momento se nos enseñaba no solamente de que Dios es amor y da amor, sino que Dios tiene voluntad propia y Él administra su voluntad en completa libertad. Por eso también le concede a sus criaturas que tengan libertad, libre albedrío, para tomar decisiones y así expresar su voluntad. Quiere decir que la divinidad tiene voluntad y nosotros, criaturas caídas, el Señor nos ha concedido que también tenemos voluntad y podemos tomar decisiones sobre esa voluntad. Y no es distinto con el Espíritu Santo, porque Él es Dios, tiene voluntad y en esa voluntad tiene capacidad de amar. Y el hecho de amar es un asunto personal, es entre personas. La persona divina, Dios, nos amó primero y nosotros como consecuencia lo amamos a Él, ¿no es cierto? Una relación de amor entre personas. El Espíritu Santo también nos ama, es una persona, tiene voluntad y en esa libertad elige amarnos, elige ser humilde, elige hacer un pasito atrás, estar entre bambalinas, elige guiarnos al Señor Jesús, el Señor Salvación, para que el Señor Jesús después presente en nuestras oraciones al Padre. Por eso decíamos al principio que actúan en perfecta armonía, pero cada uno con un rol bien definido. Entonces, ustedes recordarán, este no lo vamos a leer porque bien lo conocemos, solo lo vamos a mencionar. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe, ve y ponte al lado de ese carro, que era el carro del eunuco? Nosotros generalmente estudiamos este verso, y está muy bien, porque dice el Espíritu Santo dice, es una persona, pero cuando Él dijo, expresó una voluntad. Esto quiero que hagas, le está diciendo a Felipe, que te pongas al lado de ese carro. Y como la palabra de Dios es maravillosa, y es como que las distintas piezas se van uniendo y conforman un todo precioso, esto tiene que ver con lo que antes vimos, que el Señor Jesús cuando ascendió a los cielos dejó una iglesia formada,
pero el que iba a continuar la tarea de dirigir la iglesia iba a ser el Espíritu Santo. Y aquí lo vemos en el caso de Felipe, así como cuando el Señor Jesús estaba en la tierra y les decía a los discípulos, esto hagan, esto no hagan, acuérdense de esto, y enseñaba y guiaba, ahora el Espíritu Santo le dice a Felipe, quiero, voluntad, quiero que te pongas al lado de ese carro. Y el objetivo de las 3 personas de la divinidad siempre es el mismo, salvar. ¿Sucedió así con el eunuco? Él conoció el contenido del Evangelio, de las Santas Escrituras, este hombre aceptó y tanto se entregó que pidió ser bautizado. Vamos al otro hecho que ustedes también bien conocen, que fue cuando Pedro ve ese lienzo con los animales inmundos, ¿se acuerdan? En esa oportunidad también el Espíritu Santo le da indicaciones precisas a Pedro. Esto está en Hechos 10, 19, 20. A ver si lo tengo por acá, se los leo directamente, pero nosotros bien lo conocemos. Dice, y mientras Pedro pensaba en la visión que él había tenido, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿No es una actuación igual que como hacía Jesús, se acuerdan? Él aquí manifiesta su voluntad, le está diciendo a su discípulo, esto quiero que hagas, que no dudes, que te levantes, que desciendas, que los recibas. El Espíritu Santo tiene voluntad propia y así se la indicaba a esa iglesia naciente. Y este sí que lo vamos a buscar, los invito a buscar, porque aquí es tremendamente claro. En el mismo libro de Hechos vamos a ir al capítulo 16. Tratemos de ver en esto que vamos a leer cómo se expresa la voluntad del Espíritu Santo. Dice, y atravesando Frigia, ¿voy muy rápido, Marlene? Estoy bien. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Fuerte, ¿eh? El Espíritu Santo les dice, no quiero que entren aquí en Asia, ahora no van a predicar acá. Y cuando pasan por Bitinia se los impidió, tampoco quiero que prediquen acá. Pero resulta que nosotros sabemos que después de esto viene la visión que recibe Pablo del señor del macedonio, ¿no es cierto? Que los invitaba, vengan a Macedonia, y es dado el Evangelio en Macedonia. O sea que el propósito siempre se cumple. ¿Qué quería el Espíritu? Que fueran y predicaran en Macedonia. Se manifiesta la voluntad de Él, no quiero que entren acá, no quiero que entren acá, quiero que vayan allá. Es tremendamente clara la Escritura para mostrarnos que el Espíritu Santo es divino, como venimos repasando, es una persona y tiene voluntad propia, capacidad de decidir, y así se lo manifiesta a su iglesia, para guiarla, para orientarla del mismo modo que lo hacía el Señor Jesús. Tengo aquí algunas citas que lo voy a leer del libro del Evangelismo. Dice, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. El libro del Evangelismo, la página 447. En la página 446 dice, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. Lo dice claramente la señora Elena. Hay 3 personas vivientes en el trío celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos, dice la cita.
anda en estos terrenos. Hermanos, hace un tiempo atrás, hará unos 2 años, no sé si llega a 3, me enteré de que en una iglesia donde yo fui miembro de esa iglesia, 10 años fui miembro, se comenzaba a infiltrar la falsa doctrina de que el Espíritu Santo es una energía, una fuerza, de que no es una persona, de que no es Dios. Me dio mucha tristeza enterarme de eso, pero como siempre sucede, esto tiene un proceso. Empezó a pasar el tiempo y yo seguía teniendo noticias, y lo que primero comienza como una casi inocente, dejémosle una pequeña puertita a Satanás y hará estragos dentro del pueblo de Dios. Por eso el Señor Jesús siempre previno, y en el Antiguo Testamento también el Padre, tengan cuidado porque vendrán falsos profetas. Y el falso profeta, ¿saben qué trae? Una falsa doctrina. Pasó el tiempo, esto fue madurando, hasta que en verdad llegó a hacer estragos en la iglesia. Entonces, ¿qué sucede cuando se internaliza en el pueblo de Dios, entre los conocedores de la palabra, la falsa doctrina? Primero aparece un libre pensador, ¿vieron que aparecen los libres pensadores? Y yo creo que, y bueno, a mí me parece que, ¿no suele comenzar así la frase? Que el Espíritu Santo podría ser que, y lo que puede parecer inocente al principio, después hay una parte que va a decir, no lo creo porque mirá, tengo este fundamento, pero pueden haber otros que comiencen a creerlo. Entonces comienza primero la duda. Después de la duda ya se conforman 2 grupos. Después que se conforman 2 grupos comienzan los antagonismos, las confrontaciones. Y generalmente termina saliendo un grupo de la iglesia. Esto que les estoy contando de esta iglesia, yo me enteré, pero muchos años antes yo lo viví a otro momento de nuestra iglesia, y esto fue en Buenos Aires, donde también había una falsa doctrina moviéndose que tenía que ver con el fanatismo. Los que tienen más años en la iglesia tal vez se acuerden, como yo, que se llamó de la justificación por la fe. Esa yo la viví, yo lo vi cómo actuaban, yo vi la división. En esa ocasión actuó el tremendo ingrediente del fanatismo. Hay elementos, hay herramientas que Satanás las ha utilizado a lo largo de la historia que le han dado muy buen resultado. Una de ellas es la falsa doctrina, otra es la tradición, el fanatismo. Dice, fíjense lo que dice el deseado de todas las gentes. Dice, por medio de falsas doctrinas y tradiciones, es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, o sea, así actúa Satanás. ¿Cómo actúa Dios? Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Le ha dado muy buen resultado al enemigo de Dios lo de las tradiciones, encuadrar a la gente en costumbres, lo de la falsa doctrina. Nosotros tenemos un grupo pequeño que nos reunimos los viernes, anoche estuvimos reunidos, a las 20:30 aquí mismo en la iglesia. Como siempre decimos, están todos invitados cuando quieran venir. Y seguimos leyendo El conflicto de los siglos. Y me estaba acordando que cuando llegó el
el tema la reforma, el protestantismo, hay unos cuantos capítulos que el libro dedica a eso. Hubo un momento determinado en que Martín Lutero ya había presentado las distintas tesis y confrontó a Roma, ¿no? Confrontó a los príncipes también civiles, y él había, no digo que terminado su tarea, pero él se retira de Wittenberg. Acuérdense que Wittenberg fue la ciudad, el epicentro, ¿no?, de todo esto. Se retira, está en otro lugar, y los dirigentes religiosos y algunos dirigentes también príncipes se pusieron contentos, dijeron, bueno, ahora no está Martín Lutero, todo vuelve a la tranquilidad, pero no fue así. La sociedad del lugar se empezó a alborotar, empezó a haber inquietud y después alboroto porque todos decían, ¿dónde está Martín Lutero? ¿Será que habrán hecho esto con él o esto otro? Entonces es como que no les convenía eso. Fue tanto el alboroto que esto se empezó a expandir inclusive al resto de Alemania. Y ahí surge un grupo, ¿no?, en escena, un grupo de fanáticos. El grupo de fanáticos, y estas tintes también tenía aquel otro grupo que yo les cuento de hace muchos años, son muy estudiosos de la Biblia, generalmente. Son muy estudiosos de la Biblia. Toman elementos de la Biblia, pero los tuercen, por ejemplo, mezclándolos con el error o también insertándoles el elemento del fanatismo. Entonces así pasó en Wittenberg en esa oportunidad. Y hubieron muchos que eran defensores de la Reforma que cayeron dentro de este error. Y bueno, todo este desorden llegó al resto de Alemania. Martín Lutero, que estaba en aquel otro lugar, se iba enterando de lo que estaba sucediendo. Y dice Elena de White que cuando él se enteraba de lo que estaba sucediendo con la verdad predicada, él sufrió más por eso que cuando él tuvo que presentar las distintas verdades para enfrentar, por ejemplo, a Roma. Sufrió más. ¿Por qué? De ver cómo una falsa doctrina tomaba el lugar de la sana doctrina. Porque él entendía lo que estaba pasando. Él era un hombre de oración, se pone a orar, le ruega a Dios, le dice, Señor, no podés permitir esto, eres tú el que enseñó la verdadera doctrina y toma una decisión. Aunque era un camino de gran riesgo, de gran peligro, porque ya lo buscaban ya para matarlo, él dice, voy a ir a Wittenberg, tengo que volver allá, tengo que volver a predicar. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que nosotros ante la falsa doctrina tenemos que levantar la sana doctrina, y es lo que nosotros estamos haciendo hoy. Estudiar la sana doctrina, según la Biblia lo presenta el espíritu de profecía. Con grandes riesgos llega y toda la gente se entera, está Martín Lutero, Lutero está aquí, está en el lugar, y va a volver a predicar. Se determina un día y un lugar, y Martín Lutero vuelve a predicar. Vuelve a predicar la sana doctrina y también los amonesta. ¿Se acuerdan que también con Pablo pasó, con Pedro pasó, de amonestarlos? ¿Qué han creído? ¿Qué les pasó? ¿Cuándo fue que me vieron a mí predicar con confrontaciones, con violencia? Nunca hice eso, siempre prediqué y oré. Y el Señor fue el que se encargó de confrontar, por ejemplo, a Roma. ¿Qué han hecho? Porque ellos se habían sumado a estos actos de violencia. La gente volvió a recordar, la gente volvió a la sana doctrina y fue curado, digamos, eso que estaba sucediendo. ¿Qué hizo Lutero? ¿Qué estaba haciendo Lutero? Estaba levantando la sana doctrina otra vez para contrarrestar los malos efectos de la falsa doctrina. ¿Qué estaba haciendo Lutero? Vamos a ir ahora a Isaías 58. Aquí sí que les voy a pedir a mis hermanos, debe estar allí Edgar, ¿no? Sí, Isaías 58, 12. ¿Lo podemos tener en la pantalla? Si no, yo lo busco aquí. Ahí está. Dice,
Y los tuyos edificarán ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué estaba haciendo Lutero? Estaba restaurando un portillo. La sana doctrina, que es la Biblia entera, que es la ley de Dios, es un cerco precioso que Dios pone alrededor de su pueblo para encaminarlo y que su pueblo ande por las calzadas. Pone a la sana doctrina como calzadas por las cuales transitar el camino de la fe, el camino de la devoción, el camino de la salvación. Cuando de repente se abre un portillo, una puertita que le dejemos a Satanás, se infiltra la falsa doctrina. Y a nosotros nos llama a que seamos reparadores de estos portillos. Veamos el ejemplo de Lutero. ¿Cómo lo hizo? Levantando la sana doctrina, no usando de la violencia. Para nada, porque esos no son los métodos de Cristo. Oh casualidad, después de la tarde si quieren lean todo el capítulo 58 de Isaías, que es precioso. No es casualidad que antes del versículo 12 se habla de la verdadera religión, habla del verdadero ayuno, del falso ayuno. Dice, no es que partas tu pan con el hambriente a los pobres errantes, ¿se acuerdan ustedes de esto? ¿Qué es lo que te he pedido? Que seas misericordioso con tu prójimo. Habla de la verdadera religión. Y después del versículo 12, habla, si retrajeres del día de reposo, está hablando del sábado, adoración, verdadera religión, sábado. Y en el medio insertado este versículo, el 12. Para que seamos nosotros, estamos llamados a ser reparadores de portillos, levantando la sana doctrina y no permitiendo que se infiltre en el pueblo, porque hace verdaderos estragos. Hermanos, yo les conté lo que me enteré de esa iglesia a la que yo pertenecí. Finalmente, como les dije, un grupo se separó. Fue arrastrado un pastor, inclusive. Y cuando a este pastor, que había sido un gran pastor, porque fue mi pastor, y yo lo conocí, descendió al descanso abrazando la falsa doctrina. ¿Es triste? ¿Duele? Duele. ¿Y qué pasa en la iglesia de Santa Rosa Centro, hermanos? Porque todo lo que nosotros estudiemos en la Biblia lo tenemos que traer a nuestro presente y a nuestra realidad, y de aquí al futuro, para que nos sea efectivo. Esta falsa doctrina está allí, en las puertas, golpeando, queriendo entrar. Por eso nosotros hoy estamos estudiando la sana doctrina, porque es lo que sana y cura a la iglesia, al pueblo de Dios. Cuando yo estaba estudiando este tema, me pregunté ¿y después de todo, habrá diferencia en que creo una cosa en la otra? ¿Jesús no me salva igual? ¿Será que afectará mi adoración? ¿Será que afectará mi salvación? Y parece ser que no fui la única que me lo pregunté, porque acá tengo un comentario del autor del libro La venida del Consolador, Leroy Edwin Fromm, que dice, sí, el Espíritu es una persona divina, pero lo consideramos como una influencia impersonal, estamos robando a esta persona divina la deferencia, el honor y el amor que le debemos. O sea, le estamos robando el derecho a ser adorado. ¿La adoración, la correcta adoración, tiene relación con la salvación? Sí, claro, íntima relación. Y en el último llamado que Dios hace a salvarse a la humanidad, por favor, les pido, ¿podríamos proyectar Apocalipsis? Apocalipsis 14, me interesa el versículo 6. Bien, gracias. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno
para predicarlo a la iglesia adventista solamente. A los moradores de la tierra. El último mensaje llamado de Dios a salvación es para toda la humanidad, es para todos los moradores de la tierra. Versículo 7, por favor, ahora. Diciendo a gran voz, ya sé que nosotros lo podemos recitar de memoria esto, ¿no? Porque esto es parte del triple mensaje angélico. De paso, para los que no están entendiendo lo que estoy diciendo de nuestros amigos del canal, si hay algo que no entienden de lo que yo estoy mencionando, porque yo estoy hablando acá para personas conocedoras de la palabra, no duden en comunicarse. El canal da información, el canal da la posibilidad de escribir, da a veces un número de teléfono, de comunicarse con la iglesia, porque esta iglesia está preparada para darles respuesta y quiere darles respuesta porque usted tiene el derecho de saber lo que Dios tiene para usted, para su vida y su familia, y nosotros, conocedores, tenemos la responsabilidad de compartirlo con usted. Y puede entender algunas cosas que tal vez yo esté mencionando y ustedes no entiendan. Era bueno que aclarara esto. Versículo 7, el Señor dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, las naciones... Las personas, las naciones, están siendo juzgadas. Y lo ponen presente, la hora de su juicio ha llegado. ¿Quiere decir que ya hay juicio? ¿Ustedes qué me dicen? Sí, el juicio ya está en marcha. ¿Cuándo comenzó? En 1800. En 1844, claro que sí. El juicio está en marcha y el Señor avisa. Miren que hay juicio. Y ya está en marcha. Salvate y salva a tu familia. Justamente, hay un pecado que es imperdonable, que es el en contra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, todos los fundamentos que hemos repasado nos dan la respuesta, porque si nosotros rechazamos el Espíritu Santo, ¿quién nos va a llevar a Jesús, el Señor Salvación? ¿No se dijo al principio de que todo el ministerio de Cristo hubiera sido inútil sin la presencia regeneradora del Espíritu Santo? Pero sigamos con Apocalipsis 7. El Señor siempre que presenta una situación, en este caso es juicio, siempre tira también la salvación. Siempre da el diagnóstico y da el remedio. Siempre el Señor muestra misericordia. Entonces dice, y adorad. ¿Te querés salvar? Salvarte y salvar a tu familia, adorad. Nosotros generalmente estudiamos esto, especialmente en el tercer mensaje angélico, hablando del día de adoración, lo cual está bien. Por eso hoy sábado nosotros estamos aquí reunidos para adorar. Sin embargo, fíjense que en el primer mensaje dice ¿a quién? No cuándo, ¿a quién? ¿A quién? A aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. No adores a cualquier Dios que se levanta por ahí, que de paso no son dioses, porque Dios verdadero hay uno solo, el Creador. Entonces el Señor dice, salvate, adorad al Creador. Y Él está extendiendo a la humanidad el último llamado de salvación. Quiere decir que adoración y salvación van juntas. ¿Se dan cuenta de la astucia del enemigo? Cuando infiltra una falsa doctrina que te puede afectar tu adoración, te está afectando tu salvación. Entonces es muy importante que nosotros estudiemos estas cosas, hermanos. Ya para ir finalizando, ustedes bien saben y se acordarán que cuando Jesús vino a la tierra, al ministerio prometido, Él era el Mesías prometido. Durante todo el Antiguo Testamento se había esperado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se estuvo esperando al Mesías prometido. Pero cuando el Mesías vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Que no nos suceda a nosotros hoy, conocedores de la palabra, y con toda una historia bíblica a nuestro favor,
de que el Consolador prometido ya vino y que nosotros no lo recibamos. Cuidemos especialmente, hoy los jóvenes no están. Me alegra que tengan su actividad, pero me hubiera gustado que estuvieran. Cuidemos especialmente a nuestros jóvenes, a los niños, cuidemos especialmente a nuestros recién bautizados, a los bebés espirituales, que no vayan a creer en falsas doctrinas. Siempre como hermanos conocedores que llevamos un poquito más estudiando la Biblia, presentémosle la sana doctrina para que este pueblo no sea debilitado. Muy por el contrario, que este pueblo sea fortalecido y unidos podamos avanzar, porque falta muy poco para que nuestra fe se vea cristalizada en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Oramos, hermanos? ¿Nos ponemos de pie para orar por esto? Padre amante, nuestro Señor y Dios que estás en los cielos, te damos gracias, porque tu palabra es tan clara, cristalina, y tienes un mensaje tan claro para nosotros. Gracias porque hoy el Señor Espíritu Santo vino a nuestra pequeñez y nos ha enseñado sobre Él mismo, sobre su persona, sobre su naturaleza. Señor, te rogamos que completes tu obra preciosa, perfecta, en nosotros, para que podamos llegar a ese alto nivel que tú te has propuesto en cada uno de nosotros, de poder estar, de ser un reflejo de tu carácter y poder mostrarte al mundo a través de nuestra vida. Te lo rogamos sin merecerlo, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén, Señor. Amén.